Bueno, siempre me gusta empezar por aquí porque normalmente es como uno se siente cuando empiezan a hablarle de criptomonedas, de blockchain, de Web 3.0, de NFTs, entre otras cosas. Y es que uno se siente como la imagen de la derecha y es, no sé qué es la Web 1, 2, 3 y en este momento ya me siento lo suficientemente preocupado o asustado como para preguntar. Y literalmente es así. Todas esas palabras que ustedes ven a la izquierda son un conjunto de términos que surgen y todos los días surgen nuevos términos que uno no, todavía no ha entendido el primero y ya están surgiendo otros. Entonces, la idea de este taller es que todo eso tenga sentido bajo una retórica, que ustedes puedan hacer la conexión entre los términos y que de esta manera entiendan todo lo que es este mundo que es gigante y que la razón por la cual surgen tantos estos términos es porque es un mundo que está creciendo de forma exponencial. Y esa es la oportunidad que yo no quiero que se pierdan ustedes. Por eso hoy están aquí y creo que son ustedes eh, pioneros en meterse a estudiar sobre estos temas porque como lo vamos a ver más adelante, todas estamos en una etapa muy temprana. Bueno, entonces, lo primero que quiero decirles es que cripto es tan grande y con cripto no me refiero a las criptomonedas, sino que me refiero al ecosistema cripto, es tan gigante que significa algo completamente diferente para cada persona. Y eso es muy importante porque lo que también ustedes deberían hacer después de este taller es armar su propia visión de lo que cripto significa para ustedes y de las oportunidades que ustedes ven. Puede que todo lo que hay en cripto no sea para ustedes, puede que solo sea una parte, puede que sea nada. Y la idea de este taller es esa, es vamos a entender todos los términos, son un montón de términos, ustedes van a darse cuenta, les recomiendo que anoten. Igualmente va a quedar la grabación, pero pues no es tan fácil ver una grabación de 2 o 3 horas otra vez, más bien es tomar notas de lo que ustedes consideran importante, porque puede que solamente un subconjunto de toda esa información para ustedes sea relevante. Entonces, vamos a tratar de también de que ustedes armen su propia visión de lo que es cripto. Entonces, ¿qué traigo yo de ejemplificación? Estos son unas capturas de pantalla que yo hice del Twitter de Vitalik, que Vitalik es el creador de Ethereum, que es una de las blockchains más populares que existen hoy en día, en donde a él básicamente estaban criticando al mundo cripto, poniéndolo a batallar contra el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, para que ustedes hagan una idea de por qué estos dos mundos se confrontan, en el mundo de la inteligencia artificial, que es el mundo que escuchamos hoy en día, y pero que hace muchos años también ha tomado mucha fuerza, eh, ¿cuál es el concepto? El concepto es, tenemos que recopilar la mayor cantidad de información de nuestros usuarios para que a partir de esa información podamos predecir comportamientos que nos permitan, por ejemplo, crecer nuestro negocio. Entonces, sobre eso se cimientan negocios como Facebook, que gracias a toda la información de lo que nosotros hacemos, pues logra que los anunciantes encuentren al público correcto para sus anuncios. Por otra parte, cripto tiene una versión confrontada con esto porque lo que busca, como lo vamos a ver más adelante, es la propiedad de cada persona de su información. Entonces, va en contravía de que una plataforma recopile muchos datos, sino más bien va en la vía en que cada persona sea dueña de su propia información y decida qué información quiere compartir y qué información no quiere compartir. Entonces, por eso siempre hay como riñas entre estos dos mundos. Y Vitalik, para responder a esa, digamos que a esos memes relacionados con eso, hizo un post que me pareció bastante interesante, en donde explica que cripto significa algo diferente para cada persona, que por ejemplo para él cripto es un conjunto de técnicas, modelos matemáticos, funciones cuadráticas, etcétera, que son las que hoy permiten crear una red descentralizada y segura, eh, y que es de acceso para todos. Mientras que para otros, por ejemplo, cripto es lo que ven a la derecha. La derecha es un artículo de una periodista que se fue en enero a un evento de NFT en Nueva York, si mal no recuerdo. Y en ese evento, o sea, ella narra en ese artículo lo que va encontrando. Y va encontrando cosas como que es una startup que está vendiendo eh, vestidos, ropa exclusiva como NFTs para que las personas en el metaverso puedan estar siempre a la moda. Entonces, digamos que él lo hace como no lo hace como burlándose de eso, pero sí como para mí, por ejemplo, es esto, para esta persona y para muchos otros, cripto es esto. Y así como están esas dos posiciones, existen otras. Y no es que una sea más correcta que otra, una más válida que otra, sino que depende mucho de la visión que nosotros tengamos sobre lo que el mundo, hacia dónde se está dirigiendo el mundo y hacia dónde nosotros queremos que el mundo de nosotros se dirija. Entonces, teniendo en cuenta ya esta introducción, los temas puntuales que vamos a tocar hoy son estos: Web 3.0, Bitcoin
blockchain, Ethereum, stablecoins. DeFi no lo voy a tocar, al menos no a profundidad, porque lo vamos a hacer en la sesión 3. Vamos a hablar un poquito de NFTs y luego vamos a hacer una sesión ya dedicada a preguntas y respuestas. Pero como les dije, mientras estemos en los temas, siéntanse libres de hacerme las preguntas. Quiero hacer un par de advertencias importantes. La primera es que yo no me considero un experto, solamente soy un estudiante apasionado por estos temas. Si les contara las cantidades de horas de estudio que tengo al día de esto, no me lo creerían, son demasiadas. Leo, hago cursos, no solamente desde la parte conceptual, sino que incluso me gusta la parte de crear aplicaciones dentro de la web 3.0, entonces también desarrollo, estoy aprendiendo a desarrollar, estoy aprendiendo conceptualmente, estoy aprendiendo también en temas de inversión. Entonces, sí estoy estudiando muchísimo, pero cada vez que aprendo más me doy cuenta que es un mundo más grande y por eso no me considero un experto. Lo segundo que les quiero decir es que tampoco durante el contenido voy a dar consejos de inversión. Me parece que dar consejos de inversión es algo irresponsable porque cripto, como lo vamos a ver más adelante, es alto riesgo, 100% es alto riesgo. Y en todo proyecto de alto riesgo, recomendar cosas es peligroso porque algo que puede sonar bien en algún momento puede en realidad terminar mal. Vamos a empezar entonces con qué es la web 3.0, que es un concepto que me parece súper importante que ustedes entiendan porque engloba todo lo que nosotros vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, para entender la web 3.0 es muy importante entender la web 1.0 y la web 2.0. Algunos de ustedes pudieron vivir esto, algunos no, entonces voy a explicarlo. La web 1.0 es cómo se conoce Internet en una época específica que ocurrió entre 1980 y los 2000. Fue básicamente el inicio de lo que conocemos nosotros como Internet. En esta época donde había páginas como la que ustedes ven a la derecha, que la característica que tienen es que son páginas de solo lectura, es decir, no son páginas donde yo interactúo con la página, yo subo contenido, sino que yo simplemente leo o descargo el contenido. Durante esta época, a nivel tecnológico, todo se creó con protocolos abiertos, es decir, personas donaron su tiempo, su inteligencia y sus recursos propios para construir los cimientos de la tecnología que hoy en día nos permiten tener, por ejemplo, esta sesión. En un principio, Internet se pensó como una red 100% descentralizada, es decir, que tenían diferentes equipos que se conectaban a Internet, pero no había servidores centrales a los que todo el mundo se conectaba para poder hacer algo. El contenido obviamente era estático desde el punto de vista de los usuarios, entonces nosotros no podíamos hacer muchas interacciones. Para que ustedes vean esto cómo se veía tecnológicamente, esto que ustedes están viendo acá a la izquierda fue la primera red que se conoce públicamente como el inicio de Internet, que es la red ARPA, que básicamente conectaba estos círculos, eran 4 universidades que estaban conectándose, fueron los primeros 4 nodos que se conectaron a Internet a través de esta tecnología. Y lo que ustedes ven a la derecha son los protocolos que hicieron o que hacen parte, porque en realidad eso todavía existe hoy en día, que hacen parte cada una de las capas. Desde la capa física, que es mover literalmente electricidad a través de un cable para yo poder enviarles a ustedes la voz a través de Zoom, hasta la capa de aplicación, que es la aplicación de Zoom como tal, donde ustedes están escuchando la videollamada y donde eligen el micrófono. Pues bueno, todos esos, la mayoría, no, todos en realidad, los protocolos que ustedes ven aquí son protocolos que alguien construyó, que un grupo de personas decidió pensarse para un mejor futuro y sobre los que hoy en día se cimienta esto. Entonces, esas dos cosas son importantes para entender lo que pasó después, porque nacimos con una red descentralizada y con una red en donde las personas estaban contribuyendo a crear tecnología para que todos pudiéramos soportarnos sobre ellas. Luego llegó la web 2.0, que inició a partir de los 2000. En este momento, la mayoría de nosotros todavía seguimos siendo parte de la web 2.0 solamente. No estamos en la web 3.0 todavía. Y lo que cambió aquí conceptualmente a nivel de usuario es que las personas ya podían empezar a crear contenido. Es decir, empezaron a surgir redes sociales en donde yo ya podía subir mi video, mi foto, crear una publicación. Empezó también paulatinamente a crecer el auge de las aplicaciones móviles. Y ya aquí un concepto que se agregó aparte del de lectura que era de la web 1.0 fue el concepto de escritura. Es decir, los usuarios ya no solamente entraban a Internet para leer contenido, descargarlo, sino también para subirlo. Y esto hizo que Internet se volviera una red con mucha más interacción y mucho más social. Pero eso también ha traído problemas. ¿Y cómo podemos ver estos problemas? Lo podemos ver con ejemplos muy puntuales, como lo que pasó con Cambridge Analytica, que para los que no saben qué es Cambridge Analytica, era una empresa que a través de Facebook básicamente obtuvo mucha información de ciudadanos americanos con el objetivo de crear campañas dirigidas
a personas que estaban como en la duda entre votar por un candidato y otro y llenarlos de fake news para llevarlos a votar por el candidato que los había contratado. Esto digamos que fue un escándalo gigante, hubo mucho revuelo en los medios, pero lo más importante fue que comenzó a ser más evidente algo que para muchas personas era un problema de la web 2.0. Algunos todavía no entienden este problema, pero cada vez el mundo lo está entendiendo más. Y es el problema de la centralización. Internet comenzó a volverse una red centralizada. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos los computadores están conectados a la red de forma distribuida, la mayor cantidad del tráfico de Internet hoy pasa por 4 empresas, que son Google, Apple, Facebook y Amazon. Son las empresas que principalmente se están llevando el tráfico de Internet, y esto lo que está haciendo es que a pesar de que Internet fue concebida como una red descentralizada, está comenzando a convertirse en una red centralizada que pasa por esas empresas. Y uno de los principales problemas que tiene la centralización es la seguridad, porque básicamente estamos delegándole la responsabilidad de nuestros datos a un tercero que tiene demasiada información y que tiene demasiado poder. Y esto nos lleva a problemas de privacidad. Hubo casos de personas que se les vio comprometidas, por ejemplo, su dirección de hogar, o se les vio comprometida, por ejemplo, sus datos financieros. Y esto, pues, se pueden imaginar ustedes, tiene muchísimos problemas para las personas. Adicionalmente a esto, uno de los principales problemas que, tiene la web, que trajo la web 2.0 es que muchas de las empresas que están buscando crecer, crecen alrededor de estas mismas empresas. O sea, por ejemplo, yo quiero organizar un evento como este. Entonces yo tengo que promocionarlo. ¿Y dónde lo promociono? Lo promociono a través de Facebook, ¿cierto? Entonces yo dependo de Facebook. Pero Facebook tiene unas reglas. Y si yo no cumplo con esas reglas, a mí me pueden banear. Y básicamente fue lo que le pasó a algunos influenciadores el año pasado en Colombia, que Facebook decidió o Instagram decidió que la persona no podía seguir teniendo la cuenta, y ahí se demostró que los datos son de Instagram y no son de la persona que tenía esa cantidad de seguidores. Eso pasa con todo. Pasa incluso, por ejemplo, con casos como Snapchat, que creció, por ejemplo, gracias a las redes sociales como Facebook y como Instagram. Y en algún momento, cuando empezaron a crecer, pues Facebook se dio cuenta que ese producto lo podían replicar ellos, lo replicaron y se tomaron gran parte del mercado de esa empresa que estaba surgiendo. Ese es el poder de la información, sobre todo cuando es a tan grandes escalas. Con todo esto, con todas estas problemáticas, empezó a concebirse lo que se conoce hoy en día como la web 3.0, que básicamente es volver al concepto original de Internet, que es un concepto descentralizado completamente, en donde tengamos la posibilidad de navegar y hacerlo con confianza, con la confianza de que nosotros no estamos entregando información que no queremos entregar para usar los servicios que queremos usar. Y en donde al concepto de lectura y escritura que teníamos en la web 1.0 y en la web 2.0 se suma el concepto de propiedad. Y con propiedad me refiero a que las personas en la web 3.0 pueden ser dueñas de activos digitales, pueden ser dueñas de criptomonedas, pueden ser dueños de NFTs, pueden ser dueños de tokens, pueden ser dueños de su propia información. Entonces, ese es el concepto más revolucionario que trae la web 3.0. Aquí a la derecha ustedes ven algunos ejemplos de aplicaciones que buscan ser la versión web 3.0 de lo que son aplicaciones hoy en día en la web 2.0. Y esto está ocurriendo, digamos que los usuarios que son cripto hoy en día prefieren utilizar aplicaciones de la web 3.0. Otros usuarios, otro tipo de personas están construyendo aplicaciones para que la gente migre poco a poco de uno a otro, y otros están haciendo aplicaciones para que los dos mundos sobrevivan. Hay un servicio aquí que antes de pasar quiero contarles para que ustedes entiendan la dimensión de esto, y es Brave. Brave es un navegador que básicamente es una versión muy similar a Chrome, que tiene un concepto que a mí me parece increíble, que por el tiempo que tú navegas, te entregan un token, que básicamente es una criptomoneda, que se llama BAT, que significa, si no hago mala traducción, es Basic Attention Token, o sea, token de atención. Eso significa que tú cuando usas Brave, tú no tienes anuncios publicitarios, como pasa en Chrome a menos que instales un plugin, pero en Brave por defecto no ves anuncios. Pero si tú quieres ver anuncios, tú tú tienes la posibilidad de recibir este token, BAT,
Y con ese token lo puedes utilizar para dos fines. Uno, para enviárselo a creadores de contenido que tú quieras apoyar, o dos, para tú usarlos por tu propia cuenta. Entonces, básicamente es cómo haces tú, cómo crear un modelo económico como el que ya existe hace tiempo, que es anunciantes versus personas que están viendo, pero cómo tú también eres parte de la ecuación para poder ganar, ¿sí? Y otro concepto que me parece muy importante es IPFS. IPFS básicamente lo que pretende es lo siguiente. Existen, por ejemplo, algunas restricciones en lugares como China y en otros países que tienen como tanto control, en donde si tú subes una imagen, el gobierno tiene la potestad de decirle a los dueños de esos servidores que esa imagen se tiene que bajar. IPFS lo que creó es el concepto de subir archivos, pero de forma descentralizada, de tal forma que no existe un servidor único al que yo puedo ir a acceder para tumbar la imagen. Y hace prácticamente imposible poder tumbar la imagen porque esa imagen se está distribuyendo a través de una red. ¿Sí? Entonces, ese básicamente es el concepto que está llevando IPFS. ¿Dónde se usa IPFS? Se utilizan los NFTs. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, compran un NFT, ese NFT en vez de estar almacenado en una nube común como Google o Amazon, está almacenado en un servicio que se llama IPFS, que lo que hace es distribuir esa imagen a través de múltiples nodos y de esa forma garantiza que esa imagen no se vaya a eliminar. Es una imagen que va a existir en una red descentralizada. ¿Cómo se ve el login de aplicaciones en la web 1.0, 2.0 y 3.0? En la web 1.0 entonces era el usuario y la contraseña. En la web 2.0 normalmente era autenticarme con esas empresas gigantes que tienen múltiple información de nosotros. Y en la web 3.0 no es ninguna de las anteriores, es un botón literalmente que dice conectar wallet. De esto vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes los conozcan, pero es así de simple. Yo me conecto a una aplicación descentralizada, es con una wallet. O sea que yo para una aplicación descentralizada no soy Camilo, que tengo tantos años que me gusta esto y esto, sino que soy una wallet, simplemente que está conectándose con sus activos. Aquí esta es una de las razones y una de las, cuando ustedes leen, por ejemplo, la documentación de Ethereum de por qué es importante la descentralización, esta es una de las imágenes que me parecen más importantes para entenderlo, y es cómo se relacionan las plataformas de la web 2.0 como Facebook con los usuarios. Entonces, todo comienza así. Nos dan gran valor a nosotros, dándonos una plataforma gratis para poder conectarnos con nuestra familia y nuestros amigos. Entonces, comienza la etapa de crecimiento de esa compañía a través de adquirir a nuevos usuarios. En la etapa de atracción nos atraen, nos atraen, nos atraen. Y cuando ya no pueden crecer más, porque pues no somos seres infinitos en este planeta, entonces el crecimiento de esas plataformas comienza a estabilizarse, ya deja de crecer tanto. Y como se comienza a estabilizar, ya la relación de esas plataformas con los usuarios no es de atraer, sino que es de extraer. Entonces, básicamente ya el negocio no es atraer nuevos usuarios, sino que el negocio es, con la información que tengo de los usuarios actuales, cada vez hago más cosas. Y por otra parte, con los negocios es lo mismo. Primero, empiezan cooperando conmigo, yo les ayudo a crecer, les ayudo a crecer. Cuando ya tengo suficientes negocios o no puedo crecer más con negocios, entonces yo lo que empiezo ya a hacer es competir. No puedo hacer nada más, ya tengo que competir porque no puedo seguir creciendo con compañías. Entonces, el problema de la descentralización es que básicamente a través del tiempo va haciendo que sea menos beneficioso tanto para los usuarios como para las compañías que rodean a estas empresas. Bueno, con todo esto se empezó a crear el concepto de crypto networks o criptoredes. Que las criptoredes tienen dos cosas importantes que ustedes deben tener presentes. Son redes construidas sobre Internet que tienen dos aspectos fundamentales que las identifican. Primero, imagínense una criptored como ustedes están en un salón de clases con todos sus compañeros, ¿cierto? Entonces, como no existe una autoridad central, no existe una persona que nos diga, yo tengo la verdad de todo lo que ustedes hagan, como pasa en el sistema actual. En el sistema actual, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista financiero, existe un banco que nos dice a nosotros que tenemos tanto saldo en Bancolombia, ¿cierto? O en la cuenta de banco que nosotros utilicemos. Pero no es que Bancolombia tenga una caja separada con mi dinero ahí, sino que simplemente es un registro en una base de datos. Pero confiamos en que esa autoridad central tiene la verdad, que es el Banco Central. Ok, como estamos pensando en un mundo descentralizado por completo, donde no existe esa autoridad central, lo importante entender es que las criptoredes, como funcionan, son de forma distribuida y para que esas personas de forma distribuida se pongan de acuerdo, tiene que existir algo que se llama un mecanismo de consenso, que es el primer elemento de las criptoredes. Ese mecanismo de consenso nos permite garantizar que toda transacción que se haga dentro de ese grupo de personas es válida y cuando no es válida.
y qué hacer en ese caso. Eso básicamente es un mecanismo de consenso. Y lo segundo es el concepto de criptomoneda, que pueden verse como monedas o como tokens, que lo que crean es un modelo económico para que todos los participantes que están dentro de esa red distribuida hagan lo que tienen que hacer para que la red sea segura. ¿Quiénes son los actores? Por un lado son las personas que son usuarios, por otro lado están los mineros o validadores que vamos a ver más adelante esos que son y cuál es su rol dentro de la red. Y esa moneda pues, es un elemento esencial porque es a través de la cual se le da las recompensas a todas las personas que están interactuando ahí. ¿Listo? Entonces, eso construye, eso compone una criptored. Descentralización, mecanismo de consenso para ponernos de acuerdo, criptomonedas para poder dar los incentivos y unos usuarios que hacen parte de esa red. Entonces, un ejemplo clarísimo de cuando la descentralización le ganó a la centralización. Seguramente algunos de ustedes utilizaban Encarta para hacer sus trabajos en el colegio o en la universidad algunos. Y eso básicamente era un software que uno compraba en un CD, lo instalaba en el computador. Entonces uno instalaba la versión 2009 y luego el siguiente año compraba la versión 2010 y actualizaba y ya había nueva información. Esto funcionaba de forma centralizada porque Microsoft, que era la empresa que era dueña de este producto, pues hacía un proceso de revisión, de agregar contenido y todo estaba en manos de ellos. Creíamos lo que ellos estaban controlando. Y por otro lado, Wikipedia, que nació siendo una red descentralizada, siendo personas, de cualquier tipo de personas creando esos artículos, cualquier tipo de persona auditando esos artículos con el objetivo de crear la fuente de conocimiento más grande del mundo y de la historia. Entonces, ¿qué pasó? Pues Encarta ya no existe. Wikipedia, hoy en día, por muy controversial que sea la calidad de la información, es una de las fuentes de consulta más utilizadas en el mundo. Y esto es gracias a que es un grupo de personas diferentes alrededor del mundo creando contenido. Y eso siempre le va a ganar a una sola empresa. El ritmo de crecimiento no va a ser el mismo.